Hola y bienvenidos a la continuación de este curso de C Sharp. Vamos a continuar con la orientación a objetos, con la programación a la orientación a objetos. Y en el último capítulo hicimos una breve introducción a lo que significaba. Hoy vamos a profundizar mucho más en este campo porque hay mucho que ver para que esto realmente tenga sentido, de por qué utilizar esta programación y no la estructurada u otro tipo. Entonces, eh, de teoría hoy creo que no voy a dar nada, no voy a dar mucho. Vamos a abrirnos nuestra solución. Dejé planteado un ejercicio que era la clase clientes y la idea es prestar libros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para empezar vamos a hablar de funciones. Vamos a hablar de funciones y qué significa una función. Una función. Vale, al igual que los tipos, nosotros tenemos tipos para los atributos, tenemos también una cosa que es las funciones, que pueden ser o bien que hagan simplemente operaciones para la propia clase o que simplemente devuelvan un tipo de objeto. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo aquí un public string eh, datos libro, vamos a hacer una función para que directamente string result, que es igual a string.empty, lo inicializamos y vamos a hacer un return de ese result, ¿vale? ¿Por qué? Porque el otro día aquí, si os fijasteis, teníamos que hacer un console.writeLine para cada uno de sus títulos, etcétera. Y si quisiéramos obtener todos los datos de ese libro, significaría que tenemos que hacer un montón de líneas. Tenemos que hacer libro 1 para el título, para cada una de sus propiedades. Si está comprado, la fecha de publicación, las páginas y tenemos aquí un montón de líneas para cada uno de ellos. Pero nosotros no queremos eso. Se supone que la idea de la orientación a objeto es ahorrarte líneas de código a base de eficiencia. Entonces, para hacer todo eso, lo hacemos aquí. Cogemos y decimos que nuestra clase libro va a tener la función de datos libro, que nos va a devolver un string que podemos pintar nosotros por pantalla. Y aquí es donde decimos eh, que nuestro resultado eh, va a ser igual a un string. La clase string tiene la función format que permite, como veis, permite pasarle parámetros de entrada para hacer un mensaje que quede bien. Si os fijáis por aquí, uno de 5 y cada vez que le damos hacia arriba o hacia abajo cambia, con las flechitas de arriba a abajo, cambia esto y cambia la descripción. Entonces, vamos a hablar de varias cositas. Para empezar, de los parámetros de entrada. En este caso, nuestro libro no tiene ningún parámetro de entrada, pero podríamos decirle que tuviera un... para hacerlo más real, vamos a hacer lo siguiente. También para que nuestro libro, cuando lo creemos, lo instanciemos aquí, no tengamos que hacer por cada libro, hacer punto título, punto comprado, punto tal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que nuestra clase libro, un public libro, tenga un constructor. Esto de aquí, cuando hacemos un public y sin ningún tipo de nada, aquí estamos diciendo, mejor dicho, que vamos a devolver un objeto libro. Esto es lo que se llama el constructor. Cuando hable de constructor me estoy refiriendo a esto. En este caso es un constructor vacío, donde yo instancio el objeto vacío. Si quieres mantener, si en este caso vamos a decirle que necesitamos de parámetro de entrada un título, un número de páginas, un precio, un booleano que es para saber si está comprado y un datetime, fecha. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con un string fecha publicación para que veáis un poco en qué consiste todo esto. Entonces, si os fijáis ahora aquí me salen errores. Me dicen errores. ¿Por qué?
porque me está diciendo que no existe ningún constructor, no existe ninguna sobrecarga que me permita crear el objeto vacío. Entonces, si nos interesase poder crear objetos vacíos sin tener que pasarle parámetros de entrada, habría que dejar el constructor original y por defecto creado. ¿Vale? Es esto. Por lo general, por defecto mejor dicho, cuando tú creas una clase, siempre tiene su constructor vacío. Y no hace falta ponerlo explícitamente a no ser que tengas uno con parámetros de entrada. Esto es lo que se llama sobrecarga del método. También. Significa que tengo el mismo nombre, pero distintos parámetros de entrada. ¿Vale? Y además vamos a hacer aquí otra cosa que es esto. Que es fecha alta. Entonces vamos a hacer un datetime fecha alta. Si os fijáis, no lo tenemos como parámetro de entrada y además la fecha de publicación hemos dicho que vaya a ser un string, no es un datetime. Vamos a utilizar cosas avanzadas ya en esta primera parte de los objetos. Entonces vamos a hacer lo primero que es this.título va a ser igual a título. El hecho de utilizar this significa que estoy haciendo referencia a la variable título de la propia clase. Estoy especificando aún más para que no quede ninguna duda de qué es eso. Podríamos poner directamente título es igual a título. Y no pasaría nada, pero así nos aseguramos y queda además más claro a la hora de leerlo de que estoy haciendo referencia a esto. Después, dentro de esta función, porque al fin y al cabo este constructor es como una función, yo no puedo hacer esto. No puedo instanciar una que se llame como la de variable de entrada porque me dice que, oye, ya existe. No puede llamarla así, ¿vale? Esto es lo que se llama el ámbito de una variable. El ámbito de una variable significa que tú puedes tener los mismos nombres de variable siempre que los separes estructuralmente hablando. Es decir, aquí por ejemplo tenemos nuestro string título, pero este podría llamarse título también. ¿Por qué? Porque este es el de la clase y este es el que le estamos pasando por parámetro de entrada. ¿Vale? Ya lo veremos más adelante también con más detalle. Ya irá surgiendo y irá saliendo. Entonces, vamos a decir también que este páginas va a ser igual a páginas. Todas las sentencias tienen que acabar siempre con punto y coma, si no, no va a compilar. Este precio va a ser igual al precio. Este comprado va a ser igual a comprado. Y este fecha de publicación va a ser igual a un datetime.parse de nuestro, si os fijáis, pone strings en el constructor de datetime, bueno, mejor dicho, en la llamada al punto parse viene que acepta un string y un formato, y un string, un formato y un style. Para nuestro caso vamos a pasarle solamente el string, que es la fecha de publicación, y ya está. Y para la fecha de alta vamos a hacer que esta punta fecha de alta va a ser igual a un datetime.now. Este datetime.now coge la hora actual en la que se está instanciando el objeto. Entonces ahora, cuando llamamos al programa, yo quiero que mi libro 1 tenga de título el nombre del viento, coma, va a tener 325 páginas, va a tener un precio de 12.5 F. Como es un decimal, hay que ponerle la F por detrás. Espérate, con una D. ¿Vale? Está comprado. Y la fecha de publicación va a ser el 23. Uy, ¿qué ha pasado?
perdón, le he dado el botón que no era. El 20... Ah, coño. Joder, es que tengo los números desbloqueados. 23 de enero de 2015. Me lo estoy inventando, obviamente, ¿vale? Y esto es con una F. Uf, espérate. ¿Pues no hace falta? Eh, doble a decimal. Espérate. Le hemos puesto que es un... ¿Qué tipo es? Decimal. Vale, le vamos a poner un doble. Vale, eso. Le ponemos un doble. Es que con decimal creo que hay que ponerle una M por detrás, etcétera. Para que no haya lío, le ponemos esto. Vale, entonces esto ya no me haría falta. Ya le estoy diciendo a mi libro 1 todas sus propiedades. Y ahora además queremos obtener los datos del libro. Entonces el mensaje que queremos mostrar por pantalla va a ser que result va a ser igual a string.format y vamos a decir título, dos puntos, 0 y barra n. Esta es una manera de hacerlo. Espérate. Para este caso, como quiero que haya espacios de por medio y haya saltos de línea y no tener que poner mucho barra n, vamos a hacer esto. Este truquito que es esto. ¿Vale? Significa. Esta arroba significa que permite caracteres especiales. No, voy a usar el string.format. Vale, sí, perdón. Vale. Y vamos a decirle que tenemos el título, dos puntos, esto, con un 0. Vamos a tener el número de punto páginas, ¿vale? Comprado. Y por último, el precio, ¿vale? Y ahora, aquí hay que poner por cada numerito que hayamos puesto la variable que queremos que se sustituya. Es decir, en el 0, el título, tenemos un this. Bueno, aquí podemos poner directamente título. Hemos dicho las páginas. Si está comprado, y por último el precio. Y además, vale, la fecha alta, que sería la fecha de compra realmente. Precio y por último la fecha de alta. Entonces aquí, esta función se va a encargar de coger los datos ya de mi libro y devolverme el mensaje ya hecho. Entonces si yo aquí pusiera, cojo y voy a decir string datos libro 1 va a ser igual a mi libro 1 punto y buscamos los datos del libro y ya solo tendría, vamos a quitar esto y esto y esto, y en vez de tener que poner aquí un montón de líneas con todos los datos, simplemente lanzo esto y me va a salir, a ver, ahora, título, el nombre del viento, su número de páginas, si está comprado me sale true, porque es el valor de las variables booleanas, su precio y su fecha de alta, que ha sido día 29 del 6 a las 16 y tal. De esta manera, en una sola línea en el programa principal, estamos delegando en la clase la gestión de sus datos. Entonces, ahora también, por ejemplo, decimos, uy, a mí el comprado no quiero que salga como true o false.
Me gustaría que saliese con un comprado sí o un comprado no. Y eso es lo que veremos en la siguiente unidad, que va a ser lo de las condiciones, que es para determinar cuando algo sea verdadero o falso, actuar de una manera o de otra. Entonces, con esto ya la sección de la parte de orientación a objetos queda más extendida. Entonces, vamos a resolver ahora lo de la clase clientes. Vamos a hacerla con todas sus funciones y vamos a dejar ese ejercicio resuelto. De hecho, voy a parar aquí y el siguiente capítulo va a ser solamente la resolución de la clase cliente, de lo que yo haría. ¿Vale? Nos vemos ya en el siguiente capítulo.